Agradecemos al jefe DIE, Mariano Corral, por su presentación. A continuación, invitamos al jefe de la Unidad de Energías Renovables No Convencionales, señor Julio Clavijo Cabello, para que comience con su exposición del pliego técnico normativo RIC 1 de Empalmes. Julio, por favor, adelante. Gracias, María Isabel. Para partir hoy día con la presentación, muchas gracias. Primero, darte las gracias, María Isabel, y primero agradecer a todos los asistentes que hoy día tenemos. En este momento tenemos más de 3.500 personas conectadas. Estamos muy contentos como superintendencia de poder mostrar los avances que tenemos en los temas regulatorios. Principalmente hoy día vamos a hablar sobre los pliegos normativos que componen el RIC. Las charlas que tenemos programadas son para presentar todos los pliegos normativos que tenemos vigentes actualmente, y la idea de esto es poder que vamos conociendo cada uno de los aspectos importantes de estos pliegos. Yo no sé, María Isabel, si uno todavía está en directo, porque me cuesta ver en mi pantalla si estoy en directo, entonces me avisan cualquier cosa, por favor. Ahora voy a subir mi presentación para que podamos analizar el primer pliego. Pero acabo de subir la presentación. Vamos a comenzar ahora explicando sobre el primer pliego normativo. El día de hoy tenemos tres pliegos que vamos a presentar. El primer pliego normativo es que regula las instalaciones de empalmes. El segundo pliego que vamos a ver es el pliego de tableros eléctricos, y el tercer pliego es de alimentadores. Lo importante de destacar es que cómo está conformado este reglamento. Este reglamento está diseñado primero por 9 pliegos técnicos que son generales. Del 1 al 9 ustedes se van a dar cuenta que son pliegos generales que aplican a todas las instalaciones, y del pliego 10 en adelante son pliegos específicos. Por ejemplo, si ustedes quieren realizar una instalación de una vivienda, se van al pliego 10, que es de instalaciones generales, y ahí van a poder aplicar netamente lo que corresponde a instalaciones generales. El pliego 11, instalaciones especiales, y así esos pliegos están enfocados netamente en instalaciones. Pero los primeros son los generales. Entendiendo esto, ahora vamos a comenzar con el primer pliego de empalmes. Se cayó la presentación. Voy a volver a subirla. Se subió. Vamos a comenzar con el pliego de empalmes. Y para comenzar con el pliego de empalme, esta es una lámina que vamos a mostrar en todas las presentaciones. La idea de esto es contextualizar de qué pliego vamos a hablar cada día. Entonces hoy día vamos a hablar sobre el pliego de empalmes, que se refiere principalmente, si acá en este esquema nosotros podemos observar una instalación, podemos observar la red eléctrica dibujada en forma simple, y cada uno de los componentes de la instalación, y cada uno de esos componentes corresponde a un pliego normativo. Por ejemplo, el pliego que vamos a hablar el día de hoy corresponde al pliego de empalmes, que si lo analizamos cuál es la regulación actual de ese pliego, corresponde a la norma 4 al capítulo 5.1. Entonces, hoy día el pliego de empalme regula todo este aspecto relacionado con las instalaciones de consumo. ¿Cuál es el objetivo de este pliego? Establecer las exigencias para el diseño y construcción de los empalmes eléctricos que se construyen en este país. ¿Cuál es el cambio que podemos observar? Por ejemplo, lo vamos a ver en el campo de aplicación. Esto regula los empalmes de baja y media tensión. Entonces, lo importante es ya tenemos un cambio. Si analizamos nuestra norma actual, nuestra norma ya del título partía diciendo que era una norma de instalaciones de consumo de baja tensión. Por lo tanto, este es el primer cambio. Aquí cuando regulamos, estamos regulando lo que es empalmes de baja y media tensión. Y ¿cuáles son las características importantes de esta regulación? Primero vamos a partir analizando las exigencias generales, que es lo que establece que cualquier instalación de consumo que se quiera conectar a la red de distribución solo lo tiene que hacer a través de un empalme. Es decir, que no puede conectarse una instalación de consumo a la red de distribución si no lo hace a través de un empalme. Las características de este empalme tienen que estar reguladas por las normas. Si se acuerdan, cuando Mariano mostró cuáles eran los cuerpos normativos que regulaban las instalaciones de consumo, dentro de todos los cuerpos normativos habían 2 normas que no cubría este reglamento, que eran las normas específicas constructivas de los empalmes.
¿ya? Este pliego no regula la forma constructiva del empalme, es decir, por ejemplo, no regula el poste de madera que tengo que instalar o el poste que tengo que instalar o por ejemplo, que la cometida tiene que subir, el pierrat tiene que tener una amarra, un tirante, esas cosas no las regula este reglamento, pero sí regula las condiciones generales que deben cumplir los empalmes. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no tengo normas constructivas, se puede aplicar los estándares constructivos de cada una de las empresas distribuidoras. Esto sucede actualmente. Actualmente esas normas constructivas son muy antiguas y no reflejan, por ejemplo, las condiciones técnicas de los empalmes en distintas zonas del país. Hay que entender que un empalme en el sur del país, como un empalme en el desierto, no tiene las mismas condiciones, o lo que está en zona costera tampoco tiene las mismas condiciones. Por lo tanto, hoy día muchas empresas tienen estándares constructivos para que los instaladores puedan construir esos empalmes. Pero ¿cuál era la falencia que existía con respecto a esto? Es que muchas veces esos estándares constructivos no eran conocidos por los instaladores y era difícil acceder a esas normas. Yo me acuerdo que en la época había normas de Silectra que algunos buscaban y eran estándar, pero ¿qué problema tenían los instaladores? Que construían un empalme en una empresa distribuidora, después iban a construir un empalme en otra empresa distribuidora y esa empresa distribuidora lo rechazaba porque tenía estándares diferentes. Entonces, ¿qué dice la norma? Le dice, miren, el empalme va a tener su norma constructiva. En el caso que la norma no cubra esto, la empresa distribuidora puede utilizar su propio estándar, sí, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Es que ese estándar tiene que ser de libre acceso para los usuarios, tiene que estar disponible en las páginas web y oficinas comerciales de cada una de las empresas distribuidoras, y ese estándar puede ser objetado por la distribuidora. En el caso que existan diferencias, por ejemplo, entre un instalador o la persona y la empresa distribuidora, decir que el estándar le está exigiendo una condición que no es técnica y que no es de seguridad, la superintendencia puede objetar eso y puede instruir que ese estándar sea modificado por la empresa distribuidora. Lo otro que la norma deja claro, es decir, que lo que reafirma y deja claro es que solo se va a otorgar empalme a aquellas instalaciones que sean construidas en primer lugar bajo la norma. Es decir, que solo las instalaciones que cumplan con la normativa vigente pueden contar con un empalme eléctrico y por lo tanto se pueden conectar a la empresa distribuidora. Pero aparte de la normativa vigente, ¿qué dice la regulación? Dice que esas instalaciones tienen que contar con la comunicación de energización inscrita ante la superintendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para yo tener un empalme, para que me conecten un empalme, yo tengo que contar con la comunicación de energización. ¿Qué es lo que es la comunicación de energización? Hoy día ustedes lo conocen como los trámites eléctricos, que el T1, el T2, el T4, todos esos trámites eléctricos te dan la facultad para tú poder conectar un empalme eléctrico. Acuérdense que el primer requisito es que tengo que contar con un T1 para poder conectar mi empalme eléctrico. Eso no es nada nuevo, pero sí la norma lo reafirma y lo deja claro, porque en algunos momentos sí tuvimos inconveniente en algunas fiscalizaciones, que había instalaciones que estaban puestas en servicio y que no contaban con el respectivo trámite, ya que esa es responsabilidad exclusivamente de la distribuidora, que no puede poner en servicio una instalación que no cuente con el trámite eléctrico. Lo otro que era necesario regular, cuando estábamos desarrollando este pliego normativo, era estandarizar la forma en que se determinan los empalmes. ¿Ya? Primero, porque tú preguntabas a distintos instaladores o distintas empresas y lo que nos fijamos es que las capacidades entre empresas distribuidoras. Entonces, eso no podía ser. Entonces, ¿qué es lo que hace este pliego normativo? Lo primero que hace es regular cómo se determina la capacidad del empalme. Que dice que la capacidad del empalme se determina en función de la potencia instalada comunicada en la energización. Es decir, en la potencia instalada declarada, por ejemplo, en el T1, esa es la potencia instalada, por lo tanto, en función de esa yo debo determinar mi empalme. ¿Y qué debo hacer? Debo ajustarlo a los valores normalizados. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo un T1, donde, no sé si aquí está el puntero, espero que se vea el puntero. Por ejemplo, tengo un T1 donde mi potencia es 1,5 kilowatts de potencia. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ya, mi potencia instalada es 1,5 y yo estoy en la mitad. Tengo que usar un valor normalizado. Podría usar mi empalme
de 6 amperes, que me daba como potencia nominal 1,5 kilowatts y potencia máxima 1,3 kilovolt-ampere, y podría usar el empalme de 2 kilowatts. ¿Qué me dice la norma? Aquí la norma es clara en decir que yo puedo ocupar la potencia instalada y lo debo ajustar, pero dice claramente que solo lo puedo ajustar, que lo puedo ajustar a valores iguales o inferiores a la potencia instalada, nunca superior. Es decir, que no puedo pasarme a un empalme de 2 kilowatts. Siempre va a tener que ser el inferior. ¿Ya? Por lo tanto, el instalador, ¿qué posibilidades tiene? Tiene la posibilidad de pedir un empalme que sea la misma capacidad de la potencia instalada o inferior. ¿Cuál es la cota inferior? Es cuando yo aplico los factores de demanda. ¿Ya? Yo aplico los factores de demanda y ahí podría saber cuál es el límite inferior en el cual yo me puedo mover. Pero siempre el empalme se va a determinar en función de la potencia instalada. Entonces, acá lo que hace el reglamento también, en este pliego, en el anexo 1.3, define las capacidades ya normalizadas. Aquí ya no se van a encontrar con el problema que ustedes van a una empresa distribuidora y que considera que los 10 amperes son 1,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos. No, este es el estándar para todas las empresas distribuidoras, tienen que seguir estas capacidades. ¿Ya? Esto, tanto para empalmes monofásicos y trifásicos. El tema de las tarifas acá es referencial nomás, lo que importa es la potencia y el interruptor automático que te tienen que asociar. Esto es un cambio importante, dado las diferencias que veíamos entre las distintas empresas distribuidoras, era necesario estandarizar este tema para que todos los instaladores lo supieran y tuvieran claro que independiente de la empresa distribuidora donde fuera, esa iba a ser la potencia que iba a tener su empalme. ¿Ah? Esto, analizando también las exigencias generales, la normativa establece ciertas condiciones para que la distribuidora pueda denegar la conexión de un empalme. ¿Ya? Aquí lo que hace la regulación es decir, empresa distribuidora, usted tiene 3 posibilidades de denegar la conexión de un empalme. ¿Cuáles son esas posibilidades? Por ejemplo, cuando va la empresa distribuidora, va a conectar el empalme, imagínense que vamos a dar un ejemplo, un empalme en media tensión, la empresa va, levanta los fusibles del transformador y opera las protecciones fusibles. Entonces la empresa distribuidora al momento de operar las protecciones, ella puede denegar la conexión pidiendo al instalador que revise su instalación interior y que modifique lo que está generando la falla. ¿Ya? Otra posibilidad que establece la norma de denegación de la conexión es cuando el empalme está mal ubicado o su construcción no cumple con la normativa vigente. Porque aquí son 2 aspectos. El tema constructivo, vamos a ver que este reglamento sí establece condiciones para los equipos que forman parte del empalme, para ciertos equipos estratégicos, por lo tanto, si no cumple con esa normativa, por ejemplo, el medidor no cumple con la normativa, la empresa distribuidora lo puede rechazar. ¿Ya? Y con respecto a la ubicación, es un tema súper importante para nosotros. En los años que llevamos de fiscalización, varias veces nos pasó, les cuento un caso que nos pasó empezamos a ver reclamos excesivos en una zona de usuarios que no tenían lectura de los medidores. Y todos eran usuarios nuevos. Así que fuimos a fiscalizar a terreno por qué la distribuidora no podía tomar la lectura. ¿Cuál se daba el caso? Que en ese conjunto habitacional el arquitecto consideraba que el medidor era feo. Por lo tanto, no se podía ubicar en la fachada de la propiedad, sino se tenía que ubicar en el costado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la gente después llega a vivir a esas casas, los lectores no tienen acceso a los medidores porque muchas de esas personas trabajan, se empiezan a generar problemas que ese usuario no le pueden facturar su energía correctamente y empieza a acumular la energía, y una vez que se puede leer, genera reclamos de los usuarios netamente. ¿Por qué? Porque no se garantizó que la ubicación cumpliera con el propósito que establece la normativa, que efectivamente se pueda tomar las lecturas de ese medidor. Entonces, por eso es importante que la distribuidora verifique esta ubicación. En el caso que la distribuidora aceptara una ubicación que después va a tener problemas de lectura, la distribuidora va a tener que corregir eso a su costo. Por lo tanto, ella tiene que preocuparse antes de ver que el medidor quede con la ubicación que permita una correcta lectura. ¿Y cuál es la tercera causa por la cual le pueden denegar la conexión de un empalme?
es que al momento de que la distribuidora vaya a conectar una instalación, se dé cuenta que no existe la instalación eléctrica. ¿Ya? Para nosotros ese es un tema relevante. ¿Por qué? Porque el modelo que existe hoy día en Chile, o el modelo que está implementado, es un modelo que se denomina un modelo de confianza, podríamos decirlo en palabras simples. ¿Por qué? Porque la superintendencia otorga una licencia a un profesional, a un ingeniero, a un técnico, en el cual ese técnico está autorizado por la SEC. ¿Y está autorizado a qué? Está autorizado a ejecutar las instalaciones, a inspeccionar y a declarar la instalación. Pero el momento de declarar una instalación, el instalador, ¿qué está diciendo a la SEC? Está diciendo: yo, Julio Clavijo, ingeniero eléctrico, declaro que esta instalación cumple con toda la normativa y hice todas las pruebas que garanticen la seguridad. Eso es lo que está haciendo el instalador cuando declara una instalación a la SEC. Por lo tanto, en ese momento de declarar una instalación, que la SEC va a fiscalizar y se encuentra que no existe instalación, es una falta grave porque está entregando información falsa. Y la regulación eléctrica considera que una de las faltas más relevantes o más graves es la entrega de información falsa, porque el modelo se basa en que nosotros otorgamos licencia y esperamos que esos profesionales son los que informan que la instalación es segura. Por eso esos profesionales realizan esa labor. Entonces, ese es el modelo. Si alguien pone en riesgo ese modelo, efectivamente esa información tiene que llegar a la superintendencia y la distribuidora puede denegar la conexión. A nosotros efectivamente en estos años nos ha pasado que hemos ido a fiscalizar instalaciones en las cuales se adjuntan memorias de cálculo, mediciones de puesta a tierra, mediciones del corte geoeléctrico, y hemos ido a fiscalizar y en el terreno no existe nada. Ni siquiera una construcción existe en el terreno. Entonces, para nosotros ese es un tema grave y es un tema que la distribuidora tiene que notificar a la SEC en el caso que vaya a conectar un empalme y no existe instalación. Siguiendo con los temas de exigencias generales, principalmente, ¿qué establece este pliego? Dice que todos los empalmes tienen que conectarse en los plazos definidos en la norma técnica. Acá los empalmes de distribución tienen plazos para conectarse, los cuales los plazos dependen de la potencia, ¿ya? ¿Dónde ustedes van a poder encontrar cuántos son los plazos? Estos plazos están regulados. Antiguamente estaban regulados por el decreto 327 de la Ley General de Servicio Eléctrico. Hoy día están regulados por la norma técnica de distribución. ¿Ya? En el capítulo 5, si no me equivoco, ahí especificamos claramente cómo tenían que ser los plazos de conexión de los empalmes. Entonces eso es importante que ustedes los puedan ver para saber cuál es el plazo que la distribuidora tiene para conectarse, porque no es que la distribuidora tenga 3 meses para conectar un empalme, ya va a depender de la potencia y esos plazos pueden ir de 15 días, como les comento, depende de la potencia, como pueden llegar a un máximo de 120 días. ¿Ya? Pero ahí están establecidos claramente los plazos y según las condiciones que deben cumplir cada uno de los empalmes para definir estos plazos. Otro tema que es importante en la norma establece cuál es el principio, es decir, que toda instalación de consumo tiene que conectarse por un empalme único. Esto quiero que les quede claro que es el principio, es decir, cualquier instalación de consumo se tiene que conectar con un empalme único, sí. Pero pueden haber casos donde exista más de un empalme en una propiedad, la norma dice sí. Pero acuérdense que el principio único, el principal es empalme único. ¿Pero puedo dar la segunda condición? Sí. ¿Pero qué tiene que haber? Tienen que haber casos justificados y condiciones que lo ameriten. Por ejemplo, si yo tengo una casa y tengo un primer piso, y el primer piso quiero tener un empalme, y para el segundo piso quiero tener un empalme, ahí no se justifica tener 2 empalmes. No tiene una justificación. Pero ¿qué pasa si tengo en una propiedad una vivienda adelante y otra vivienda en el mismo terreno? En ese caso, cuando hay instalaciones totalmente separadas entre sí, yo puedo tener un empalme para cada una de esas instalaciones. ¿Ya? Entonces, quiero que quede claro que el principio principal es empalme único. ¿Se puede dar la condición de tener más de un empalme? Sí, pero bajo ciertas condiciones. Tienen que ser instalaciones totalmente separadas. Hay que tener un propósito distinto cada una. Por ejemplo, ¿dónde se da esto?
hoy día lo vamos a ver fuertemente en el tema de electromovilidad, por eso acá dice que las condiciones para regular los empalmes de electromovilidad van a estar definidas en el pliego 15. ¿Ya? En electromovilidad, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que un cargador de un auto eléctrico más o menos consume 7 kilowatts, y un empalme de una casa es de 8,8 kilowatts. Entonces, muchas veces cuando se masifique la electromovilidad, vamos a tener dos empalmes en una propiedad, y los otros casos se está dando fuertemente en el sur, por ejemplo, con la ley o la política pública de recambio de la leña, que hoy día hay una política que establece que los usuarios que recambien la calefacción a leña por calefacción por bombas de calor, estos sistemas de aire acondicionado, pueden acceder a una tarifa mucho más barata, por lo cual hace competitivo este sistema con la leña. En esas partes del sur donde existe mucha contaminación, donde existe esa posibilidad, para eso tienen que tener mediciones separadas. Y ahí sí se justifica que en una propiedad yo voy a tener dos empalmes, ¿ya? Pero tienen que ser instalaciones completamente separadas. Julio, disculpa, 10 minutos para la ponencia, por favor. Ya. Gracias. Voy a apurarme. Gracias, María Isabel. Con respecto a las exigencias sobre los equipos y materiales que conforman los empalmes, aquí principalmente está enfocado en las cajas de empalme. Dicen que las cajas de empalme, por ejemplo, al ser no metálicas, tienen que tener una protección contra los rayos UV. Principalmente aquí se nos daba que una empresa distribuidora empezó a probar cajas plásticas no metálicas, y que pasó que con el sol se empezó a quemar la mica y después no se podían tomar la lectura. ¿Ya? Entonces, otro aspecto que define es que todos los equipos de medida que conformen estos empalmes tienen que cumplir con lo definido en la norma técnica, principalmente con el sistema de medición, monitoreo y control que define la norma técnica de distribución. Otro aspecto importante que regula son las celdas de medición. Y aquí quiero detenerme un poco, porque he visto que existe confusión con respecto a cuando citamos normas internacionales, porque algunos creen que oye, yo voy a tener que leer esta norma, voy a tener que saberme esta norma, principalmente si se dan cuenta, acá la exigencia es sobre el producto. Aquí la norma dice que todas las celdas de medición que formen parte de los empalmes tienen que cumplir, ya sea con esa ISE o con esa IEEE. Entonces yo como instalador, ¿qué es lo que yo debo preocuparme? Es cuando voy a comprar una celda, pedirle al fabricante o al proveedor que me entregue un certificado o que me entregue una ficha técnica donde me demuestre que esa celda fue construida en base a esa norma, porque esa norma define todos los ensayos de seguridad, que por ejemplo todas las celdas que sean compradas del mercado europeo, principalmente internacional, van a tener estas normas. Las que vengan del mercado europeo, o sea del mercado americano, van a estar con las certificaciones IEEE. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que preocupar el instalador? De exigir que la fabricación de la celda, que al que va a comprar la celda, le demuestre que su producto cumple con estas normas, ya sea la norma IEC o IEEE. Entonces, más que el instalador saberse en detalle la norma, él tiene que saber exigir al proveedor que cumple con esta norma. Con respecto a la ubicación de los empalmes, la ubicación de los empalmes se mantiene en las mismas condiciones de la norma actual. ¿Ya? ¿Se acuerdan del semicírculo de 15 metros? Si yo estoy dentro del semicírculo, puedo colocar mi medidor en la fachada de mi propiedad. Aquí lo que se trata de especificar claramente que la ubicación debe garantizar que sea con vista frontal desde la vía pública. Es decir, que si yo ubico mi medidor acá, no va a ser como el arquitecto que lo ubicó en este lado porque no le gustaba el medidor, sino principalmente yo tengo que poder pararme acá en la fachada de la propiedad y poder ver el medidor, ya principalmente para garantizar que se pueda tomar lectura. Con respecto a las zonas rurales, establece que en las zonas rurales donde sea difícil, por ejemplo, cumplir con esos 15 metros, se puede llegar a colocar a distancias ya sea mayores a esto, siempre y cuando exista un acuerdo entre la empresa distribuidora y el propietario. ¿Qué es lo que pasaba? Que había empresas distribuidoras donde tenían empalme en media tensión y muchas veces la misma empresa distribuidora con el usuario aceptaban que el empalme estuviera al interior de la propiedad, no sé, a 50 metros y no en estos 15 metros. ¿Ya? Por lo tanto, la norma establece que sí, se pueden dar esas condiciones, principalmente en temas rurales. Ya con respecto a telemedida, también establece que al existir telemedida ya no tengo el problema de la lectura. Por lo tanto, se puede ubicar en distintos lugares el medidor. Ahí podría correr lo que decía el arquitecto y lo quiero ubicar a este costado porque no me gusta el equipo de medida.
y porque tiene una medida distancia, pero sin embargo siempre tiene que preocuparse de que sea fácilmente accesible. ¿Por qué? Porque la distribuidora tiene que hacer mantenimiento, ella es la responsable de hacer el mantenimiento de los empalmes, por lo tanto tiene que tener la facilidad de tener fácil acceso. ¿Ya? Eso es un principio que se tiene que cumplir, aunque se llegue a un acuerdo de colocar el medidor en diferentes lugares. Con respecto a la regulación de los tipos de empalme en edificios de oficina, de departamento, mall, galerías comerciales, multitiendas, se pueden utilizar las siguientes figuras, los siguientes tipos de empalme, que son los mismos que se mantienen en la norma actual, que son los empalmes concentrados, distribuidos o mixtos. ¿Ya? Lo que vemos acá en la figura, vemos lo que es el empalme concentrado. Si se acuerdan, son los empalmes que se ubican en un solo recinto, y yo desde ese recinto saco los alimentadores para cada uno de los tableros de cada una de las instalaciones. ¿Ya? Tenemos el distribuido, en los cuales en cada piso yo tengo los empalmes para cada uno de esos pisos. Y el mixto, que es una mezcla entre los dos, que voy concentrando concentración de empalme cada ciertos pisos. ¿Cuál es el cambio que está acá? Es que el empalme concentrado antiguamente se permitía hasta 12 pisos, hoy día solo se deja hasta 6 pisos. ¿Ya? Ese es un cambio que se establece. ¿Por qué? Porque este sistema de empalme se ocupa, pero no es tan utilizado, por ejemplo, en edificios habitacionales, porque la complicación es que el usuario, por ejemplo, le operó la protección del empalme y él tiene que bajar desde el piso 6 hasta el -1 a ver la sala de empalme para buscar su medidor y poder reponer su suministro. Entonces, ese sistema hoy día no se ocupa tanto, sí se ocupa en oficinas, pero no se ocupa tanto en edificios habitacionales. Pero estos son los esquemas que hoy día se regulan, siguen regulándose en este tema. Ahora vamos a pasar a analizar cada uno de estos esquemas y cuál es la regulación más importante de cada uno de estos tipos de empalme. Por ejemplo, empalmes concentrados. ¿Cuál es uno de los cambios que hoy día se determina dónde está la sala de empalmes concentrados? En la regulación antigua no se decía nada. Nosotros encontrábamos edificios con empalmes concentrados que estaban en el recinto de empalme en el -4, a veces en algunos casos estaban en el piso 6. Efectivamente nos tocó edificios donde la zona de empalme estaba en el piso 6, aunque ese edificio era de oficina, se ocupaba para otra cosa, pero no se regulaba la ubicación del empalme. Hoy día sí se regula la ubicación del empalme porque las normativas internacionales dicen que es necesario regularla. Acá dice claramente que tiene que ser en la planta baja, en el entresuelo o el primer subterráneo, porque tiene que ser un lugar próximo de fácil acceso. Porque en caso de incendios, los bomberos tienen que poder acceder a la zona de empalme, o la empresa distribuidora tiene que poder acceder para cortar el suministro y los bomberos puedan combatir el incendio en forma segura, y no que van a sufrir una electrocución al momento de estar apagando el incendio porque no se cortó la energía. Entonces sí es fundamental que la zona de empalme esté ubicada en un lugar de fácil acceso. Tiene que ser el recinto de empalmes concentrados. Aquí establece toda la regulación para el recinto. ¿Qué es lo que tiene que cumplir este recinto? Primero, tiene que tener un único propósito. No puede servir para alojar otros servicios tales como caldera, medidores de agua, gas, máquinas de ascensor, o tampoco puede utilizarse como bodega o almacén de basura. ¿Ya? Tiene que ser un único propósito, que es el tema de los empalmes eléctricos. Tiene que estar construido con paredes no combustibles y estar separado de otros locales que tengan riesgo de incendio o que tengan atmósfera explosiva. ¿Ya? Entonces, establece claramente las condiciones de que esto tiene que estar separado de esos lugares. Otro aspecto importante, que voy a explicar lo que está acá en la figura, que sigue regulando las mismas distancias que ustedes conocen y que se mantienen en la norma actual, que las cajas de empalme, por ejemplo, tienen que ubicarse a una altura mínima de 80 centímetros, tienen que ubicarse a una altura que no supere los 2,10 metros, y principalmente cuáles son los aspectos importantes acá que se regulan. Por ejemplo, se considera la distancia de separación de 20 centímetros, que esta distancia no existía antes entre cada uno de los equipos, y establece la regulación del recinto. Por ejemplo, que establece desde el empalme hacia el frente, tiene que haber una distancia disponible de 1,10 metros
tiene que existir un desagüe en el caso que se produzca una rotura, por ejemplo, de una matriz de agua o de los ductos de agua de los pisos superiores y empieza a caer agua en este recinto. Tiene que existir un desagüe para evitar que esto se inunde. Tiene que existir una ventilación, una iluminación adecuada en el recinto. El recinto tiene que ser construido con paredes resistentes al fuego y tiene que existir una luz de emergencia. Porque ¿qué pasaba? En las zonas de empalme muchas veces se producía una falla en todo el edificio, tú llegabas a la zona donde tenías que dar la energía y ni siquiera había una luz de emergencia. Entonces ahora hay exigencia que en estas zonas tiene que existir una luz de emergencia. Ya me voy a apurar porque parece que estoy muy atrasado. Lo otro que exige el reglamento, exige que tiene que existir una área, primero establece cómo se dimensiona la zona de empalme. En la figura anterior decía que la pared tiene que tener de atrás tiene que tener una distancia mínima de 1,50 m. Pero ¿cómo se dimensiona? Dice que yo debo determinar cada una de estas cajitas de empalme para cada una de las instalaciones que voy a tener. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Por ejemplo, yo no puedo decir, mira, sabes que acá tengo 8 empalmes y voy a colocar una caja de empalmes concentrados. Por lo tanto, yo voy a calcular que mi espacio disponible solo son estos 2 equipos de medida, porque en ese empalme concentrado yo puedo abastecer todo lo que yo quiero. Eso no se puede hacer, ¿ya? Se puede ocupar empalmes concentrados, pero no se puede ocupar las cajas de los empalmes concentrados para dimensionar el recinto. Ojo, que es diferente que yo pueda ocupar empalmes concentrados. Yo cuando voy a dimensionar el recinto lo tengo que hacer con cajas individuales. ¿Ya? Estas cajas individuales son para cada uno de los recintos y lo importante acá, ¿por qué se hace así? Porque si yo tengo una caja de empalmes concentrados, el día de mañana, cuando, por ejemplo, se habilite la ley de distribución que permite, por ejemplo, que los usuarios puedan entrar los comercializadores y yo pueda ir a negociar con los comercializadores o los comercializadores me ofrezcan tarifas mucho más convenientes de las que yo tenga, en esos casos yo voy a necesitar medidores que cumplan con el anexo técnico, medidores inteligentes que tengan ciertas funciones. Entonces, muchas veces el concentrador no va a cumplir con esos requisitos y yo voy a estar obligado a colocar un medidor al lado. Pero si yo no dimensioné este recinto para que cada uno de los usuarios tuviera la posibilidad de tener un equipo de medida individual, el usuario no va a poder acceder a esos beneficios que van a traer estas nuevas tarifas. Por lo tanto, es importante que este espacio sea dimensionado de esta forma. También se establece un volumen disponible del 15% de los equipos que están acá para futuras ampliaciones. ¿Por qué? Porque vemos que la tendencia global es cada vez más a energizar los consumos. Como les comentaba, el tema de la calefacción. Hoy día podrías tú tener sistemas de calefacción con tu medidor aparte, con una tarifa específica para eso, y vas a necesitar los espacios para eso. O, por ejemplo, que cambiaron tus consumos y vas a tener que necesitar aumento de capacidad y muchas veces a lo mejor vas a tener que instalar un nuevo equipo, una caja más grande, porque se instalan, por ejemplo, los medidores inteligentes y tienen otras dimensiones. Por eso se deja un volumen disponible en esta sala. ¿Ya? Esto no existía cómo se regulaba, cómo se dimensionaba. Esto es nuevo en esta regulación y lo contiene. Con respecto a los empalmes distribuidos, el tema de la altura sigue siendo la misma, de los 80 centímetros y 2 metros, los 20 centímetros del DIN de las paredes, eso se mantiene igual. El dimensionamiento, por ejemplo, de estos recintos que están acá, que son gabinetes o recintos, va a ser dimensionado de la misma forma, considerando las cajas individuales y no los empalmes concentrados. También tiene que dejar un espacio disponible del 15%, pero acá, ¿cuál es la diferencia? Es que los empalmes distribuidos te dice, usted puede dejar su espacio disponible, lo puede dejar acá o lo puede dejar acá abajo. ¿Ya? Eso es la alternativa del diseñador. Con otro aspecto importante es que regula que el tema de la alimentación, dice que la alimentación de los empalmes que están acá tiene que hacerse a través de, este otro aspecto importante que regula son las verticales. ¿Ya? Anteriormente vimos lo que era empalmes concentrados, distribuidos, y ahora viene una regulación específica sobre las verticales, ¿ya? Sobre estas verticales. Dice que las verticales se pueden hacer en ducto cerrado o se pueden hacer en ducto de barra, ¿ya? En el caso de que se usen bandejas, portaconductores, escalerillas, va a tener que cumplir con lo que dice el pliego de alimentadores,
que va a ser el que vamos a ver más adelante. En el caso de ser ducto cerrado, dice que los ductos que suben por acá y los conductores que suben tienen que ser conductores libres de halógeno, ¿ya? Es decir, todos estos conductores que suben y alimentan estos empalmes tienen que usar conductores libres de halógeno y ductos de libre de halógeno. ¿Por qué? Porque cuando les comentó Mariano que cambiaba lo que se consideraba local de reunión de personas, ahora lo que dice también la clasificación de reunión de personas es que todos los espacios comunes de un edificio habitacional van a ser considerados local de reunión de personas. Tienen esa clasificación todos los espacios comunes, no los departamentos, pero sí los espacios comunes. ¿Ya? Entonces la norma establece que todo esto tiene que ser conductores libres de halógeno, retardante de la llama, no propagador del incendio, y principalmente el ducto que va enterrado desde la vía pública hacia el edificio, este ducto que está acá, puede existir un ducto que al estar enterrado no es necesario que sea libre de halógeno, pero sí el conductor tiene que ser libre de halógeno. Otro aspecto importante que establece la norma, que estos conductores tienen que ser dimensionados para la potencia de los empalmes aplicando los factores de simultaneidad. Se establece la obligación de contar con un segundo ducto disponible. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un ducto que alimenta desde el transformador hasta la zona de empalme, del primer recinto de empalme. Acá tiene que existir un segundo disposición de ducto, el cual debe quedar habilitado con un pasacable. ¿Ya? ¿Por qué este ducto? Principalmente, ¿para qué? Tiene varios objetivos. El primer objetivo es que si llegan a haber aumentos de capacidad, la empresa distribuidora fácilmente puede ocupar ese ducto y no tengamos que esperar que se rompa la losa, que se hagan todos los trabajos necesarios, que muchas veces esos trabajos son más caros que la instalación del ducto. ¿Ya? Y lo otro que sirve también, por ejemplo, para futuras ampliaciones, y también sirve cuando el ducto principal sufre daño. ¿Qué pasa? Que hubo un caso donde el ducto principal sufrió un daño y el edificio permaneció alrededor de 2 o 3 semanas sin energía, porque en colocar el ducto, romper la losa y todo lo que tenés que hacer es un trabajo mucho más largo. En cambio, si existe un segundo ducto, ese ducto sirve para esos casos de emergencia, de tirar esa alimentación mientras se repara el ducto principal, y así no dejamos a todos los habitantes de un edificio sin energía por varios días. ¿Ya? Y ese no tiene mayor costo porque es un ducto que está instalado desde el momento 1. Ya, lo otro establece es que todas estas acometidas que están acá, tiene que existir una protección principal que proteja todas estas acometidas. ¿Ya? Tiene que existir esa protección a la entrada del edificio, tiene que estar esa protección para proteger estos alimentadores, no pueden quedar sin estar protegidos. Se establece también que todos los conductos o chaps verticales tienen que ser resistentes al fuego. En RF 120, ¿qué significa? Que tiene que tener una resistencia al fuego de 120 minutos. Voy a tratar de apurarme porque estoy bien atrasado. Sobre la vertical también se establece que tiene que haber un volumen disponible para futuras ampliaciones. ¿Ya? Otro tema importante, cuando se pasa entre piso y piso sobre la vertical, tiene que existir sellos de cortafuego. ¿Ya? Estos sellos que se utilizan de esta forma, es decir, cuando yo subo por la vertical, como la vertical, el conducto, el chap vertical, tiene que tener una resistencia al fuego de 120. Cuando yo salgo de ese conducto hacia los pisos, para distribuir en el mismo piso, o cuando paso de piso a piso, lo que tiene que construirse es instalarse sellos para evitar que el fuego se propague. En el caso que exista fuego en una parte, no se puede propagar por estos lugares. Por lo tanto, tienen que tener el sello de cortafuego para evitar la propagación del fuego y tienen que ser de 120 minutos. Acuérdense que el RF es resistencia al fuego y el número es cuánto resiste en tiempo, 120 minutos. Estas verticales, ¿pueden ser ejecutadas por un instalador? Sí, podrían ser ejecutadas por un instalador, pero tienen que ser por un proyecto que sea aprobado por la distribuidora, y la distribuidora tiene que supervisar ese proyecto. Principalmente, ¿por qué? Porque la distribuidora es la responsable del mantenimiento de los empalmes. ¿Ya? Entonces, ella tiene que verificar. ¿Se puede hacer por tercero? Sí, se podría hacer. Otro aspecto importante que regulan en términos generales es un caso para los empalmes en viviendas sociales.
¿qué dicen los empalmes de viviendas sociales? Que la alimentación desde la vivienda o desde el departamento al recinto de empalme tiene que llegar directamente al interior del equipo de medida. No tiene que quedar en unas cajas. Si ustedes, los que han hecho de este tipo de empalme, se van a dar cuenta que acá arriba está lleno de cajas, ¿ya? Y cada una de las cajas es la alimentación del departamento y desde esa caja se alimenta cada uno de los empalmes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se trata de evitar acá? Por ejemplo, en varias fiscalizaciones que nos tocó ver en temas de casas sociales, había ciertos vecinos que tenían cortado el suministro y ¿qué es lo que hacían? Hacían puentes en estas cajas para conectarse a las cajas que sí tenían energía y terminaban robando energía a los mismos usuarios, ¿ya? Y los usuarios de repente no tenían ninguna condición de poder defenderse ante la situación que estaba. Iba a la empresa, iba a fiscalizar también la SEC, se hacía la desconexión, pero no íbamos y volvían a hacer la conexión. Entonces, para evitar estos problemas, se establece que la alimentación que viene de la vivienda tiene que llegar directo a esta caja, o sea, directo al interior del medidor para evitar que se hagan hurtos en esta zona, ¿ya? Lo otro aspecto que, por ejemplo, para algunos ha sonado polémico ha sido el tema de que se exige que esto aplica para cualquier tipo de empalme, principalmente está enfocado en los empalmes de viviendas, que se establece que el ducto que va entre el empalme y el primer tablero tiene que ser dimensionado para ampliar el conductor en un 100%, ¿ya? Y se establece que ese ducto no puede ser inferior a 32 milímetros, el ducto que va entre el medidor y el primer tablero. ¿Qué nos pasaba en estos casos? Por ejemplo, íbamos a instalaciones donde se instaló un empalme, por ejemplo, un empalme de 10 amperes o de 15 amperes, y la alimentación que se hizo desde el empalme hacia el primer tablero pasaba por una pared donde había el ducto estaba preembutido en la pared. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en ese empalme, por ejemplo, como era de 15 amperes, se instaló un conductor de 2,5. ¿Ya? Y se eligió un ducto para el conductor de 2,5. Ese usuario cambió sus consumos y ahora necesitaba un empalme de 40 amperes. Por lo tanto, el conductor de 2,5 no le servía y tenía que pasar a un conductor 8 AWG, por ejemplo. Y pasaba de 2,5 a 8,37 milímetros, por lo tanto, la capacidad no daba de poder cambiar simplemente el ducto, porque tu tubería no era capaz de alojar este nuevo conductor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El usuario se encontraba con un problema. Oye, tengo que cambiar la capacidad, pero no puedo cambiar el ducto. Entonces, ¿qué es lo que se dice la norma? Dice, mire, si usted tiene un empalme y tiene un alimentador, que por ejemplo el alimentador es de 4 milímetros, usted considere que va a instalar un alimentador del doble, es decir, de 8 milímetros. Y ahora elija el ducto que tenga capacidad para 8 milímetros. Ese ducto tiene que instalar. Pero no es que tenga que instalar el conductor de 8 milímetros, va a tener que instalar el conductor que corresponde, el de 4. Pero ese ducto va a permitir realizar este cambio que le acabo de comentar. ¿Ya? Voy a avanzar, ya me queda poquito. Con respecto a las celdas de empalme, se establecen ciertas condiciones, también condiciones para el alumbrado público, se regula la altura de las cajas, que son distintas a los demás empalmes. Y ahí este tema es importante con respecto a las protecciones. Yo sé que me van a matar porque voy a explicar, voy a tomar más tiempo, pero, por ejemplo, este es un tema, yo creo que es relevante para todos los instaladores y desarrolladores, ¿ya? Con respecto al tema de cuando uno solicita un empalme, tiene que solicitar que el empalme, la curva de la protección de operación, de las protecciones o el limitador, tiene que ser la curva más lenta de operación. La distribuidora no puede colocar un empalme, por ejemplo, con curva C. Esto es importante para las distribuidoras que lo tengan presente, que la mayoría de los empalmes que se construyen en Chile se construye con un automático tipo C, que impide que el instalador pueda hacer una correcta selectividad de protecciones. ¿Por qué? Porque tú al dejar la curva C, solo le dejas al instalador que puede ocupar la curva rápida. Si él ocupa la misma C, corre el riesgo de que opere primero el empalme antes que la instalación. Por eso es importante que la protección de los empalmes en baja tensión siempre va a tener que ser la curva más lenta. No puede ser una curva C ni B, tiene que ser una curva D,
o la curva más lenta que exista en el mercado, tienen que tener los empalmes. ¿Ya? Este es un cambio importante que va a permitir que los instaladores puedan hacer selectividad de sus protecciones. ¿El instalador podría solicitar una curva distinta? Sí, lo puede hacer, pero tiene que presentar un estudio a la distribuidora diciendo, mira, este es mi estudio de coordinaciones y yo no necesito la más lenta, necesito tal protección. ¿Ya? Y él podrá solicitar, pero tiene que haber un respaldo. Si no hay ese respaldo, la distribuidora tiene que colocar la curva más lenta. Con respecto a las protecciones, tienen que soportar el nivel de cortocircuito, que tiene que ser 1,2 veces el cortocircuito en el punto. ¿Cómo ustedes pueden saber el nivel de cortocircuito? Van a la norma técnica de distribución que habla que todas las factibilidades técnicas, la distribuidora tiene que entregar el valor de cortocircuito. Pero hay la obligación es a todas las mayores a 10 kilos y las menores a 10 kilos el instalador lo tiene que solicitar. Ya, por lo tanto, si ustedes tienen una instalación menor a 10 kilos, lo pueden solicitar. La norma dice claramente que esa información es sin costo para el usuario. ¿Ya? Vean la norma de distribución en el capítulo 5 y la pueden descargar directamente de la CNE. Con respecto a los empalmes media tensión, se establece que todos los empalmes que sean superiores a 500 kilowatts de potencia tienen que tener un interruptor de poder o reconectador, que tiene que tener estas funciones de sobrecorriente de fase, sobrecorriente residual y sobretensiones. ¿Ya? Y quien establece el usuario debe pedirle a la empresa distribuidora cuál es la configuración que se deben este tipo de protecciones. El instalador debe solicitar, la empresa debe simular esto. El instalador podría solicitar una condición diferente si en el caso de que su instalación se vea en riesgo. Ahí podría solicitar una configuración distinta, pero el que determina los parámetros de configuración de esta protección es la distribuidora. Con eso termino con el pliego empalme. María Isabel, te dejo a ti, muchas gracias. Sé que me pasé bastante, así que les pido perdón. Ya, agradecemos al jefe de la Unidad de Energías Renovables por su presentación, Julio Clavijo, y ahora tomaremos un break de 10 minutos. Quedará un video informativo de la superintendencia mientras dure estos 10 minutos de break. Nos vemos.